Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo encuentro de la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva. Soy Sergio Guili y voy a estar en esta ocasión explicándoles algo que históricamente explicaban los marxistas como era el materialismo histórico. Pero yo les aconsejo antes de que vean este video que vean todos los anteriores. ¿Por qué? Porque vamos a incorporar algunos de los elementos que fuimos trabajando en la medida en que consideramos que tiene que haber una renovación de la filosofía marxista, del pensamiento marxista, precisamente para entender la profundidad del pensamiento de Marx en este escrito. Este escrito, Contribución a la crítica de la economía política. ¿Sí? Véanlo, es maravilloso. ¿Sí? De él vamos a estar hablando, vamos a estar profundizando en lo que es la concepción materialista de la historia. En los próximos 2 encuentros vamos a estar viéndolo. Fíjate, este texto sale en 1859, el mismo año en el que Darwin publica La evolución de las especies. ¿Cómo le duele esto al posmodernismo cuando planteamos la relación que hay entre la evolución de las especies y la evolución de las sociedades? En esto se destaca claramente el carácter contrarrevolucionario del posmodernismo, no otra cosa. Fíjense que en esta porción descrito en estas hojitas hasta acá más o menos, resume toda la historia humana en base a una lógica pero de hierro que nos permite entender por qué las sociedades evolucionan, ¿sí? Y por qué van a seguir evolucionando. Dice así: en la producción social de su vida, los hombres entran en determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de las fuerzas productivas materiales. Sí, el conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de la conciencia social. Brillante estos párrafos. Con este escrito y con esas palabras, la historia deja de ser un conjunto de anécdotas, de historias de alcoba, de que tal rey se casó con tal reina, de que tal hombre prominente tuvo tal idea en su cabeza, y empieza a plantearse las bases materiales del devenir histórico. Algo que trastocó la historia de la humanidad, porque de hecho desde que sale este libro hasta ahora la humanidad no ha cesado de transformarse producto del desarrollo de la teoría marxista. Obviamente, la derecha, el imperialismo, la burguesía va a tratar de descalificar esto. Entonces, bueno, ya vamos a ver un próximo capítulo acerca de vacunas. ¿Cómo te vacunan cuando querés hablar de materialismo histórico? Porque si nosotros no explicamos todo esto, hoy explicar materialismo histórico no sirve de nada. Pero vamos entonces a los temas que Marx plantea en este texto. Hay algunas categorías que aparecen ahí que las vamos a aclarar. Por un lado, relaciones de producción. Nosotros nacemos en un barrio, en una familia, en una clase social, en una época histórica, en una nación donde no elegimos nacer, son independientes de nuestra voluntad. Las relaciones de producción aluden a, en primer término, las relaciones de propiedad. ¿Quién es propietario de los medios de producción? Relaciones de distribución, de consumo. Las fuerzas productivas alude a los elementos de la producción, a saber, máquinas, herramientas, instalaciones, materias primas y el ser humano, la principal fuerza productiva, ¿sí? ¿Cómo se relacionan en el modo de producción estas fuerzas productivas y estas relaciones de producción? Van a ser una determinada formación económico-social, ¿sí? Pero lo cierto es que estos modos de producción se han ido desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad, donde tenemos el comunismo primitivo,
la época del esclavismo, la época del feudalismo, la época del capitalismo y en estos momentos la transición del capitalismo al socialismo. Marx habla de un modo asiático también y creo que en definitiva se trata de una cantidad, una coagulación de categorías que describen claramente la historia de la humanidad desde aquí hasta ahora, ¿sí? Desde el inicio de los albores del género Homo hasta ahora. Digamos que en primer término el tan vilipendiado Engels en su libro el papel del trabajo en la transformación del mono, no es un libro, es un texto que fue incluido en un libro, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, desarrolla una visión clarísima de cómo surgen los homínidos cuando plantea que cambio de condiciones climáticas hacen que las selvas empiecen a ser más secas, que se empiecen a ralear los árboles y que cierto tipo de mono antropomorfo tenga que empezar a bipedestar. La investigación científica actual demuestra exactamente esto. La falla que generó la sequía fue el Valle del Rif en el oriente de África y precisamente en el oriente de África es donde surge el género Homo, los primeros australopitecos, unos monitos de 1,20 m aproximadamente, que al bipedestar empezaron a tener una mano libre, ¿sí? No era una mano prensil para agarrar ramas, sino que empezaba a ser una mano que podía empezar a realizar trabajos, ¿sí? Digamos que la anatomía completa del ser humano es producto de nuestra propia praxis, ¿sí? De nuestra propia práctica social. Esto a lo largo de los milenios, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa mano empieza a generar un sistema cibernético con el cerebro, ¿sí? Esos Homo habilis, Homo erectus que empiezan a golpear piedras y empiezan a sacarle filo, ¿sí? Están generando sistemas cerebrales funcionales, es decir, varias zonas cerebrales, por ejemplo, la zona visual, el córtex visual que está en el occipital, se junta con los prefrontales o con los frontales, porque todavía no había prefrontales en la época de los monos antropomorfos, y empiezan los frontales a decirle lo que tiene que hacer, el occipital a mirar la mano y, por supuesto, las zonas que tienen que ver con el movimiento a coordinarse. Esa coordinación visomotriz empieza a desarrollar la propia anatomía del cerebro en un proceso de milenios, por supuesto. Digamos que los procesos tecnológicos en esta época eran muy, pero muy lentos. Vos tenías que, tal vez el progreso era cuántos kilos de piedra tenías por tantos centímetros de filo, ¿sí? Estos eran los progresos en la época de piedra. Hay un salto cualitativo y aparece la posibilidad del plusproducto. Con el plusproducto, es decir, yo puedo producir un pescado para mí y guardar uno, empieza a haber la división de clases. Es decir, uno que se da cuenta que vos podés conseguir 2 pescados, entonces te pega un cachiporrazo y te dice, a partir de ahora vos sos mi esclavo, un pescado para vos y el otro para mí, ¿sí? Ahí aparece la división de clases. En un proceso donde la esclavitud en un principio en las tribus eran elementos muy ocasionales, por ejemplo, eso lo podés ver en el Martín Fierro, que los pueblos originarios, una forma de combate que tenían era llevarse cautivas, llevarse personas a las tolderías que eran sus cautivos. Bueno, era una forma de esclavitud simple que tenían las tribus, ¿no? No había todavía un Estado, una sociedad organizada para la esclavitud masiva. Salto cualitativo se da con la posibilidad de empezar a desarrollar la agricultura. Cuando se desarrolla la agricultura se empiezan a desarrollar, sobre todo entre el Éufrates y el Tigris, las primeras sociedades-estados, ahí en la Mesopotamia oriental. Esas primeras ciudades-estados son las primeras organizaciones humanas a gran escala. Ahí ya tenés toda una superestructura política, ideológica, religiosa, jurídica, artística, filosófica, que corresponde a esa sociedad que en ese momento era esclavista. Ahí tenés la primera división de clase que la podés entender claramente. Por un lado el esclavo, por otro lado el esclavista. ¿Cómo es la relación de propiedad? El esclavo es propietario de la vida, el esclavista es propietario de la vida del esclavo, ¿sí? Entonces, el esclavo es una posesión del esclavista, ¿sí? En esas ciudades-estado
esas polis, en esas primeras polis, en esas primeras civilizaciones. Entonces empieza a desarrollarse toda una cantidad de ciencias producto de las necesidades productivas. Empieza a desarrollarse la astronomía para saber cuándo había que cultivar. Empieza a desarrollarse la matemática para empezar a ver por dónde tenían que pasar los canales de riego, qué propiedad te correspondía a vos, qué propiedad me correspondía a mí. Empieza a desarrollarse el ejército como elemento del Estado que tiene por objetivo tener sojuzgado a los esclavos, ¿sí? Ahí el Estado es donde demuestra claramente su carácter de clase, que no es un elemento por encima de las clases sociales, sino que pertenece a una clase social, la de los esclavistas. Y ahí es donde surge el Código de Hammurabi, es decir, las primeras regulaciones legales, etcétera, etcétera. Es un salto cualitativo desde la sociedad de cazadores y recolectores a estas primeras sociedades estables. Digamos que el esclavismo después se desarrolla en Grecia y Roma y finalmente, bueno, no sin lucha, estuvo la lucha de los cartagineses contra los romanos, es decir, hubo serios combates contra la esclavitud. Nos recordamos en este caso también el caso de Espartaco, el esclavo que asoló al esclavismo romano allá en la década del 70 del primer siglo después de Cristo. Probablemente muchos discípulos de Jesucristo hayan sido cuadros de esa guerrilla que organizó Espartaco, donde el tipo, precisamente en la sociedad esclavista, tenía una forma de diversión que era ver a dos esclavos asesinarse entre sí en el circo romano, ¿sí? Al pueblo se le daba pan y circo, ¿sí? Pan y circo romano. Ir a ver cómo se mataban entre dos esclavos. Tenía que enfrentar él con la faca corta a un negro que estaba con la lanza y el escudo. El africano, en lugar de enfrentarlo a Espartaco, se harta y se enfrenta a los que estaban desde el palco mirando cómo se tenían que matar entre ellos. Digamos que al negro lo mataron, lo asesinaron ahí mismo, lo fulminaron a sablazos, pero que la mente de Espartaco estalló. Y a partir de ahí se da una de las rebeliones populares más importantes de la historia de la humanidad, que es la revuelta de Espartaco, ¿sí? Entonces, ninguna de estas formas de esclavitud, de opresión de clase se dio sin una intensa lucha de clase, una lucha a veces sorda, otras veces explosiva. La lucha de clases existió constantemente. Finalmente, la caída del Imperio Romano da paso a una nueva forma de dominio, el feudalismo, ¿sí? Pero hasta acá vamos a dejar, nos vamos a referir al resto de la historia en la próxima reunión, ¿eh? Nos vemos en un ratito.